Bueno, buen día gente, ¿cómo les va? Buen día o buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén mirando. Mi nombre es Alberto Lynch, mi nombre artístico es Alberto Lynch, mi nombre real queda por ahí para otro momento, para que les cuente. Estamos en Dubái perdón, en los Emiratos Árabes y en Argentina entrevistando a Agustín Echevarne, un economista argentino muy conocido actualmente en Argentina. Y me interesó muchísimo entrevistarlo por toda esta ola que se viene en el mundo de aprender más sobre nuestros derechos, nuestras individualidades, aprender sobre economía, libertad y sobre nuestra vida en general en este mundo tan conectado. Y así que bueno, bienvenido Agustín. Muy buenos días, un placer, la verdad, un gustazo de conocerte, Alberto. Esa es la gran ventaja de esta tecnología, ¿no? Que nos permite estar conversando a tanta distancia como si estuviéramos acá al lado. Claro, gracias al maldito capitalismo explotador, ¿no? Exactamente. Que tenemos que sufrir de estos dispositivos y de mejor comida y de mejor transporte y de mejor todo gracias a que el capitalismo nos explota y nos saca lo mejor de nosotros para que podamos crecer en este mundo, ¿no? Agustín, me gustaría mucho que hables un poquito ahora de la actualidad en Argentina, cómo están las cosas y qué te llevó a editar este libro que se llama De la pobreza hacia la riqueza o algo así, ¿no? Sí, se llama La clave es la libertad, de la pobreza a la abundancia. De la pobreza a la abundancia, sí. De la pobreza a la abundancia, porque básicamente yo me dedicaba a las finanzas, a comprar y vender acciones, bonos, etcétera. Tuve algunas empresas y la verdad es que me fue muy bien, pero cuando llegó la crisis del 2001-2002, resulta que Argentina venía aumentando la pobreza mientras el resto del mundo la venía reduciendo. Es decir, Argentina tuvo una época dorada donde eliminó la pobreza prácticamente y veníamos creciendo a un ritmo muy rápido y llegamos a ser un país desarrollado. Estábamos entre los países más desarrollados del mundo. Pero cambiamos de ideas. Bueno, empieza con la Constitución de Alberdi y los siguientes 70 años son extraordinarios. Los dos países que más rápido crecieron del mundo fueron Argentina y California, ¿no? Porque California, que también tenía la misma Constitución que Argentina, son las dos regiones que más rápido crecían del mundo entero. Ahora, evidentemente cambiamos las ideas, empezamos a tomar ideas más nacionalistas, más estatistas, más intervencionistas y con menor respeto a las libertades. Y ahí perdimos el norte. Y al perder el norte, perdimos la posibilidad de crecer y fuimos el país que menos creció del mundo desde 1910 hasta el 2010. Durante 100 años, el país que menos creció del mundo, menos que el Congo. Es decir, que realmente fue dramática nuestra desaceleración. Y desde entonces estamos para abajo, estamos peor todavía, estamos en declinación. Y ya no es en decadencia, porque decadencia que los demás van más rápido que vos, pero en este caso vamos directamente en una línea hacia abajo, perdiendo el PIB per cápita. Y ahí fue cuando en el 2001, en esa crisis, decidí empezar a ver, a tratar de hacer algo para cambiar esto, para cambiar las ideas, porque yo creo que el problema son las ideas. Cuando uno piensa mal es que tiene malos resultados, ¿no? Perdón, contanos un poquito cuáles son tus estudios y en qué has trabajado más que nada, aparte de las inversiones, ¿no? Sí, bueno, yo estudié en la UBA, estudié economía, después estudié desarrollo económico en Italia, en el ISP, en Nápoli, una experiencia lindísima. Y después tuve otros estudios de posgrado en comercialización estratégica, en cosas que me fueron interesando, ¿no? Porque uno sigue estudiando toda la vida de alguna manera. Sí, eso es verdad. Y desde el punto de vista de la economía, te diría que hay toda una rama de la economía que después la estudié como autodidacta, que es la escuela austríaca, que no nos enseñaban en la universidad, en la UBA, y ahí descubrí a von Mises, a Hayek, descubrí después a Alberdi, y me considero un alberdiano. Sí. Alberdi es extraordinario. Sí. Y tengo por allá arriba, lo pongo así, todo ese estante que se ve ahí arriba medio colorado, eso es Alberdi, el estante entero. Es decir que Alberdi tiene una capacidad de escribir de cosas sensatas y con una enorme inteligencia
te diría que hay que seguir estudiándolo, porque es un hombre extraordinario. Te lo robaría sus ideas, te robaría ese estante si pudiera. No, es extraordinario. Me encantó lo de la escuela austríaca porque una de las cosas que estoy, aparte de las entrevistas en mi canal para difundir estas ideas, estoy haciendo resúmenes de libros. Ya hice uno de Smith, que es La riqueza de las naciones, obviamente, y de Mises, La acción humana. Entonces, te entiendo, sí, estamos todos ahí en ese lado. Sí, Karl Menger, von Bauer, Mises, Hayek, Israel Kirchner. Sí, Hayek, la economía en una lección me parece genial. Ese es Hazlitt. Hazlitt, la economía en una lección, es buenísimo. De Hayek, bueno, Hayek tiene una cantidad de libros que vale la pena también leer. Ahí tienes, la verdad, es toda una literatura que es necesario conocerla. Yo siempre les digo a los chicos, me preguntan si lo que nosotros hacemos es adoctrinar liberalismo. Yo digo, no, nosotros no adoctrinamos liberalismo. La gran diferencia es que el liberalismo lo que pretende es que la gente piense por sí mismo, sí. que se reconozca como soberana de sí mismo. Al reconocerte como soberano de vos mismo, entonces tenés que leer todas las campanas y luego compararlas con los datos y con la realidad y con lo que vos mismo pensás, y esa comparación es la que te permite sacar tus propias conclusiones. Lo que pasa es que nosotros confiamos en que si haces eso de esa manera, vas a terminar reconociendo las ventajas del capitalismo, porque son tremendamente potentes en la producción de riqueza, en la destrucción de la pobreza, ¿no? Y en la mejora de la vida en todos los aspectos, porque los países que son más libres realmente han mejorado en todo, han mejorado en la educación, han mejorado en el desarrollo humano, han mejorado en el respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a que haya menos crimen. Realmente los países han mejorado, no hay nada en que los puedas mirar que no hayan mejorado en comparación a los países que no son libres. Entonces, es tan potente los datos que tenemos a nuestro favor que confiamos plenamente en eso, pero además por un tema que nosotros, ni siquiera por un tema de utilidad, sino por un tema moral. Nosotros creemos en que cada uno es soberano de sí mismo. Sí. Por lo tanto, yo no tengo ningún derecho a adoctrinarte. Lo que sí tengo derecho es a mostrarte caminos y que los explores. Claro. Y luego tomas tus decisiones, pero hay que explorar caminos diferentes, lecturas que tal vez no se han leído, libros maravillosos que nosotros consideramos maravillosos y que valen la pena leer. Pero también hay que leer a Marx. Yo les digo, lean a Marx, sí, lean El Capital, lean el Manifiesto Comunista, lean todo lo que quieran y simplemente comparen, no se dejen adoctrinar, miren cada tema desde todos los ángulos diferentes y saquen sus propias conclusiones y saquen nuevas conclusiones, ¿no? Y esa es la manera de ir evolucionando. Todo conocimiento es provisorio, hasta que lo logramos ir mejorando, ¿no? Sí, el tema de las ideas, o sea, nuestro recurso inagotable es la mente. El resto de los recursos que hay en el mundo se agotan, todo. La piel, o sea, las cosas, el agua, lo que sea, puede ser hasta finito, ¿no? Si la seguimos contaminando, ¿no? En el caso del agua. Ahora la mente está siempre pensando, está siempre creando, y en mi caso estoy siempre buscando nueva información, y mi despertar fue un poco, la primera vez que escuché sobre esto del libertarismo fue con Gloria Álvarez en una conferencia que dio en Ecuador, y ella justamente decía esto, del tema de la mente, que es un recurso inagotable, y gracias a eso tenemos todas las cosas que tenemos ahora, cuando antes no había nada, o hasta hace 200 años atrás la mayoría de las personas eran pobres. Entonces, si bien, por ejemplo, en Gloria Álvarez coincido con todo, menos con el tema del aborto, para mí fue un despertar cómo ella expresó sus ideas, y a partir de ella encontré a Milei, a Adorni, un montón de gente alrededor de Latinoamérica, y obviamente también llegué a vos justamente buscando información con todas estas personas, ¿no? Sin nombrar muchos influencers que hay ahora en Argentina, ¿no? Como el Presto o Danan, que bueno, son gente que ya, o sea, son como más agresivos, ¿no? Bueno, Milei también es agresivo, pero vos sos como el Milei, digamos, el Milei moderado. Ya te he escuchado en Intratables, por ejemplo, y sos un caballero totalmente, inclusive contra Brancatelli, que a veces da ganas de matarlo, ¿no? Por las cosas que dice, que son totalmente incongruentes. No solo las cosas que dice, sino las cosas que hace. Entonces,
ahí que está el problema para mí con el socialismo, ¿no? Es muy bonito todo, es muy utópico todo, pero a la hora de aplicarlo para mí mismo, nada. Así que, ¿por qué se da esa incongruencia, sobre todo en la juventud ahora que está tanto metida en la UBA o en las universidades de casi todo el país, ¿no? Están todas marxiteadas, digamos. ¿Por qué le cuesta tanto al joven salir de ese pensamiento tan unilateral? Hay una mirada en una sola dirección. Sí, hago todo lo que mi presidente dice, en el caso de ahora. Si él quiere el aborto, yo quiero el aborto. Si él quiere tal cosa, yo quiero tal cosa. Si él quiere cuarentena, sigamos la cuarentena. ¿Por qué no hay esa obediencia tan así hacia la autoridad en el tema en el caso del peronismo, ¿no? Sí, yo creo que eso está cambiando en los más jóvenes, ¿no? Pero digamos que hubo una generación anterior, sí, me parece, que es la de la cámpora, que ahora ya tienen 40 años, 35, 40 años. En esa generación hubo bastante de eso, y yo creo que fue el producto del adoctrinamiento, precisamente, porque la gran diferencia del adoctrinamiento con lo que nosotros pensamos que es la educación, es que la educación debiera ser algo que te enseñe a pensar, es decir, que te digas, atrévete a pensar por vos mismo. Esa idea del iluminismo, ¿no? El sapere aude. Es decir, atrévete a pensar. En cambio, ellos enseñan con la pedagogía del oprimido de Freire, que es enseñar a la gente a sentirse oprimida. Entonces, como te sentís oprimida, entonces te victimizás, y en esa victimización sentís un acompañamiento. Sí, te baja la autoestima, entonces necesitas estar en grupo, y estar respaldado por el grupo, y entonces ese respaldo al grupo es más importante que el pensamiento. Entonces que eso viene, Facundo Manes lo explica muy bien, y dice, claro, eso viene de la biología, viene de millones de años, de cómo se fue desarrollando el ser humano, donde vos sobrevivías porque pertenecías a un grupo y el grupo se protegía. Entonces, si vos eras un libre pensador, y pensabas muy bien y tenías razón, pero ibas en contra de lo que quería el grupo, te quedabas solo y te comían los leones. Entonces eso no servía, vos tenías que estar con el grupo, sin importar si el grupo tenía razón o no razón, vos tenías que ir por el camino que va el grupo, no te podías apartar. Entonces eso es, me parece, la cámpora, ¿no? Ese grupo de gente que lo ves, por ejemplo, en un manual de cómo tiene que debatir una persona en la cámpora. Me llegó una vez a mis manos un manual que lo pueden encontrar por internet. Y entonces demuestra todas las falacias que tenés que hacer para debatir. Cuando el debate tiene que ser constructivo y buscar la verdad. Ellos no hacen así. Ellos, por ejemplo, dicen, si te están atacando con un tema, uno de los temas que tenés que hacer es cambiar de tema. Como no tenés la verdad, entonces cambiá de tema. Y vas saltando de tema en tema y abrís 17 temas, y en cada tema volvés a agregar. Después, si la persona que te está hablando tiene argumentos contundentes, atacá a la persona. Es la falacia ad hominem. Van yendo de falacia en falacia. Y la otra típica falacia que utilizan es la falacia del hombre de paja, que es hablar del neoliberalismo. Sí. Entonces dices neoliberal y pones todo lo maligno del mundo como si eso fuera el neoliberalismo y después le pegás. Entonces es muy fácil pegarle algo que vos construiste. Sí. Entonces que no tiene nada que ver con el liberalismo, porque el liberalismo es inexpugnable. Son una cantidad de temas que... Pero además, ¿quién puede estar en contra de la libertad? O sea, es muy difícil decir yo estoy en contra. ¿Quién va a decir yo estoy en contra de la libertad? Yo estoy en contra de la igualdad entre los seres humanos. ¿Quién puede decir eso? La igualdad de derechos. No lo pueden decir. Entonces, para atacarnos, tienen que construir una falacia. Y eso ahí creo que se encierra un poco el tema. La generación actual, en cambio, se empieza a dar cuenta que están siendo adoctrinados. Gracias a, los que vos estabas comentando, a Javier Milei, José Luis Espert, a una cantidad de gentes, de influencers, a Banana, a una cantidad que estamos ahí trabajando y diciendo, muchachos, ojo, porque les están diciendo cosas que no son ciertas. Y cuando los chicos se dan cuenta que están siendo adoctrinados, entonces se ponen a leer. Entonces empiezan a escuchar la otra campana. Y cuando empiezan a ver los datos, y escuchan la otra campana, y ven los datos, y los vuelven a comparar, y demás, ahí encuentran que lo que les han dicho son toda una cantidad de falacias evidentes, y ahí incluso te diría que se enojan y empiezan a hacer referentes ellos mismos. Y ahí tenemos una cantidad de chicos muy jóvenes que están haciendo también programas de Instagram en vivo y demás, y tienen seguidores, y se va multiplicando la idea. Yo creo que en la juventud hay un resurgimiento de la idea de la libertad potente. Sí, genial.
¿Cuál es el próximo? ¿No te parece que estamos como, hay como mucha división, o sea, dejar la izquierda de lado en Argentina? ¿No te parece que hay mucha división entre todos los tipos de derecha y el libertarismo en Argentina? ¿No sería mejor, o hay alguna manera de que podamos unirnos y dejar las pequeñas diferencias de lado, ya sea por religión, porque uno es gay o porque lo que sea, y para poder realmente poner los puntos que son importantes para salir adelante como país y derrocar definitivamente a la izquierda? ¿Podemos encontrar ahí hay alguna luz ahí en esa, hay una luz al final del túnel en donde podamos abrazarnos todos? Yo creo que sí, creo que eso se está empezando a dar porque es lo que la gente quiere. Me impresiona cómo desde hace un año a esta parte o 2 años, que cada vez más, por presión de los propios jóvenes, nos empezamos a unir. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en un teatro en Córdoba y estábamos con Victoria Villarroel, estábamos con López Murphy, con Milei. Mira vos. Y la gente se quedó hasta las 11 de la noche, eran 600 personas, el teatro completo a full, y aplaudiendo, y les encantaba ver que estemos juntos y permanente. Qué bueno que se unieron. En realidad era simplemente una reunión que hemos hecho para compartir un debate. Y desde entonces... ¿Cómo? ¿A qué hora empezó el evento? Y eso habrá empezado como a las 7 de la tarde, pero llegó hasta las 11 de la noche. Claro. Y la gente no se iba, ¿no? Fuimos a comer tarde y demás. Y la verdad que fue súper interesante, muy emotivo, por el entusiasmo de los chicos, de los jóvenes. Por supuesto, Milei con una fila enorme de gente que se le hace selfies con él y demás. Claro. No, la verdad que fue súper interesante. Y ahora estamos reunidos estamos hablando con todos, y hay una sensación de que nos vamos a unir en un frente común para ir a las PASO el año que viene. Y ahí va a estar José Luis Espert, Javier Milei, Kachanowski, los que están con nosotros en Unidos, que son Manuel Adorni, Fausto Espotorno, está Gustavo Segré, que si bien está en Brasil, está viniendo permanentemente a la Argentina, y ahora está acá en Argentina. Y la verdad es que es interesantísimo. ¿Cómo es el nombre? No lo conozco a él, perdón. Gustavo Segré. Gustavo Segré. Sí, es muy buen economista, está todas las semanas en televisión, tiene también mucha tranquilidad para expresar las ideas y con buena onda. Y la verdad que tenemos una cantidad, hasta Lacha Lázari, Antonella Martí, que es un fenómeno. Una genia, sí, la conozco, sí. Sí, que es una genia, la verdad que tenemos una cantidad de gente. Y están todos de acuerdo en ir a un frente común, con la UCD, con el Partido Demócrata, con el Partido Libertario, con Mejorar, con todos los grupos que están dando vuelta. Eso me parece genial. Hay otra chica también que hace poco la descubrí, se llama Anabel Laurelli. ¿La escuchaste ya? No. Anabel Laurelli. Anabel Laurelli, sí. Ella hizo una investigación, ella se infiltró en la UBA en varias clases, pretendió que estudiaba una carrera marxista, digamos, como ciencias sociales, hizo una investigación grandísima de cómo le lavan el cerebro a los chicos, ¿no? Sí, ya sé cuál es. Sí, disculpame, se me ha ido el nombre, pero ahora que me decís... es muy particular porque putea mucho. Y creo que está en la radio también, o hace videos así en YouTube como si fuera de la radio. No sé si tiene algún programa de radio o no, pero yo la contacté, al principio me respondió. Después no me respondió más por el Instagram, no sé por qué, pero también me encantaría entrevistarla por el tema, justamente para enfocarme bien el tema marxista, ¿no? del adoctrinamiento, que un poquito ya mencionamos. Pero creo que de todos los frentes que estamos atacando este tema, yo creo que cada uno de nosotros está aportando algo muy importante. Ya sea defender la vida con el tema de no querer legalizar el aborto en Argentina, o el tema de decir que el marxismo está mal, o explicando cómo funciona la economía en países desarrollados, como lo haces vos, por ejemplo, o Esper diciendo, copiemos lo que hacen los otros países que les va bien, ¿por qué tenemos que copiar a Cuba o Venezuela, ¿no? Entonces, me parece genial. ¿Tu libro apunta a esa parte también? A salir adelante con las ideas. Totalmente. Mi sensación es que las ideas importan y son la clave del tema. Y entonces lo que hago es una recopilación de datos de 1 millón de años de historia. O sea, yo voy mostrando
mejor dicho, desde la historia y de la prehistoria, ¿no? Y mostrando la evolución del hombre, cómo fue permanentemente, vivía en la pobreza, hasta que va evolucionando en las ideas y logra comprender que estas ideas de la libertad. Y en cada país que se instala en un sistema de respeto a las libertades individuales, ¿no? Que respetas la vida, la libertad, la propiedad privada, que cada uno es dueño de sí mismo y del fruto de su trabajo, tenés un boom de crecimiento económico, un boom de desarrollo, un boom de desarrollo de ideas, de multiplicación de ideas, ¿no? Esta idea, una idea de Matt Ridley que me encantó, que una conferencia que da en TED, que se llama When Ideas Have Sex, cuando las ideas tienen sexo, ¿no? Se juntan, se aparean y procrean nuevas ideas. Entonces esa idea de multiplicar las ideas, y es lo que vos decías, que las ideas es lo que no tiene límites, podemos seguir creciendo permanentemente. Entonces con la misma cantidad de recursos podés multiplicar los usos de los recursos y cada vez, incluso con menos recursos, puedes tener mucho más riqueza. Claro. Simplemente porque la riqueza está en la mente, ¿no? Y entonces darse cuenta de eso. Y con un montón de ejemplos, busqué específicamente ejemplos de los 5 continentes, con diferentes culturas, etnias, con diferentes religiones, y no importa si tenés o no tenés recursos, si sos chico, si sos grande, si tenés una población más grande o más chica, en cualquier caso, lo que hace la diferencia son las instituciones que respetan las libertades. Sí. En cualquier país que pones instituciones que respetan las libertades durante 50 años, se transforma en un país desarrollado y sin pobreza. Entonces, simplemente hay que copiar cómo se hace eso. Y entonces lo único que queda en el debate, yo creo que cuando uno analiza ese tema, es irrefutable. Sí. Impresionante porque los datos, la evidencia es abrumadora. Claro. Entonces, lo único que te queda para el debate es la transición. Que eso sí es debatible, porque uno puede decir, bueno, pero a mí me da miedo, ¿qué hago en la transición? ¿Cómo hago esa transición? Y ahí creo que tenemos que hacer mucha tarea en demostrar que la mejor transición es la más rápida, ¿no? Golpe duro, golpe de shock, ¿no? Son golpes de shock. No sé si llamarlo duro, porque justamente lo que tenés que hacer es liberar. Entonces, claro, el shock es liberar, es un shock liberador, es cortar las cadenas, es desregular, es bajar los impuestos, es totalmente liberador el sector privado que va a fluir con una velocidad inusitada, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, del otro lado sí tienen que hacer lo que podemos llamar un ajuste en el Estado, para simplemente eliminar todas las funciones que no tiene que hacer el Estado y que tiene que hacer el sector privado. Y esa gente tiene que pasar al sector privado. Y ahí está el único tema que tenés que hacer gradual, que es que a esa gente le tenés que seguir pagando el sueldo durante un año y medio. Y tiene un año y medio para ir acomodándose, pasando al sector privado, que va a estar en ese auge, en ese crecimiento enorme. Con lo cual, ese es el programa que hay que hacer. Después podemos discutir el cómo hacer cada una de esas tareas, pero cuál es el sistema impositivo nuevo que podemos tener. Pero no puedes tener 170 impuestos. No. Tenemos que ir a 10 impuestos. Después discutamos cuáles son esos 10 impuestos, cuáles son las tasas. Y por supuesto tenemos que haber tasas impositivas para atraer a las empresas. Y nosotros tenemos que hacer como Irlanda. Irlanda atrajo a las empresas de tecnología, como Intel, como cantidad de empresas que se pusieron en el tope de la frontera de producción tecnológica. Uno no puede producir con tecnología del siglo pasado. Tienes que producir con la mejor tecnología disponible. Y eso implica atraer a las mejores empresas del planeta. Claro. El tema es que la gente también que se adoctrina con este tema del marxismo dice, uy, ¿qué pasa si, por ejemplo, antes la gente decía, bueno, pero la gente que hacía todo con la máquina de escribir y apareció la computadora. Entonces, ¿qué? El que fabricaba máquinas de escribir se iba a fundir y no iba a trabajar nunca más en su vida. No, empezó a hacer otras cosas esa gente, ¿no? Entonces, esa falta de imaginación a veces da miedo, ¿no? De decir, uy, todas las máquinas van a reemplazarnos, vamos a tener robots por todos lados y no vamos a tener trabajo, no vamos a morir de hambre. No, vamos a hacer otras cosas, vamos a crear otras cosas. Como en tu conferencia también decías el tema del entretenimiento, que me parece fundamental, porque todo lo que es streaming y películas y música y arreglos musicales, series, documentales, etcétera, y todo este tema de la tecnología, porque hasta yo con mi celular puedo salir no sé, yo vivo viajando, ¿no? Porque acá trabajo para una aerolínea
muy importante. Entonces puedo en uno de mis descansos salir en París, por ejemplo, y hacer un pequeño documental con mi celular, ¿no? Y eso le puede llamar muchísimo la atención, depende del tema que hable, a mucha gente. Y bueno, sí, me siguen por YouTube o hago una película o un DVD, no sé. Entonces, toda esta tecnología también nos abre otros caminos que antes no los conocíamos, antes eran impensables. Pero al tener una mente cerrada y de esta cosa de decir, no, pero si yo digo algo, no voy a dejar de pertenecer a este grupo o a este otro, ahí es que, ¿cómo se reprimen, no? No, es así. Y ahí lo otro que hay que tener claro es que, digamos, cuando uno desarrolla la libertad, nadie te asegura el futuro, tenés que buscártelo. No. Y lo que ocurre es que va a haber empresas que sí van a fracasar, ¿no? Blockbuster fracasó y triunfó Netflix. Entonces no es que todo el mundo se va a enriquecer de la misma manera, no. Se van a enriquecer los que vayan produciendo cosas nuevas y los demás se van a ir adaptando y capaz que el que era el dueño de Blockbuster termina trabajando como empleado de Netflix. Es decir, las cosas van cambiando, tenés movilidad social hacia arriba y hacia abajo. En cambio, los sistemas como los tenemos actuales, los empresarios son siempre los mismos, entonces vamos a tener las mismas caras de los empresarios durante 40 años y es muy difícil que surjan empresarios nuevos. Van surgiendo empresarios nuevos con los que nacieron en el mundo, digamos. Por ejemplo, los Marcos Galperín. Pero Marcos Galperín tiene una empresa que es internacional, es mundial y triunfó, y se tuvo que ir de la Argentina para colmo. Así que es muy difícil que las empresas nuevas prosperen en Argentina porque están protegiendo siempre a las empresas viejas, a las antiguas. Y las empresas antiguas tienen una particularidad, que no aumentan el empleo. Por ejemplo, las empresas de más de 20 años en Estados Unidos, si las sumás todas, el aumento del empleo que hacen es cero. En cambio, las empresas nuevas, que nacen en el garage de un joven y después a los pocos años tiene 500.000 empleados, son las que multiplican el empleo de una manera extraordinaria. Pero para que esas empresas puedan crecer y nacer desde el taller, desde el garage de la casa de su papá o de su propia habitación, esas empresas, que son las que más van a crecer, para que algunas de ellas triunfen, tenés que tener un ambiente amigable a la inversión. Que la persona tenga bajos impuestos, bajas regulaciones, una moneda sana, ¿no? Un sistema jurídico que lo respalde, y entonces puede buscar inversiones internacionales, puede mostrar lo que está haciendo, no necesita trabajar en negro, porque si estás obligado a trabajar en negro nunca vas a poder crecer, porque nunca vas a poder ir a hacer un roadshow a Estados Unidos para ir a buscar una ronda de capital. ¿Cómo vas a mostrar capital si trabajas en negro? ¿Qué resultado puedes mostrar? Ninguno. Entonces hay que trabajar en blanco, hay que tener bajos impuestos, tener muchas ganancias, mostrar que tenés unas posibilidades fenomenales y ahí vas a tener el acceso al capital que hoy es baratísimo. O sea, lo que sobra es capital. Es decir, no es que sobre, pero hay mucho capital en el mundo con tasas de interés muy, muy bajas, porque los bancos centrales lo distorsionan bajando las tasas de interés. Pero entonces el costo del capital hoy en el mundo está excesivamente bajo, con lo cual no es un límite, el límite está en nuestras propias regulaciones, ¿no? Y que nos permitirían, si nosotros tenemos las instituciones adecuadas, ¿por qué una empresa no puede tener éxito en Argentina? ¿Qué es lo que no tiene la Argentina que sí tenés, por ejemplo, en Estados Unidos? Claro. Si vos mirás ingenieros, vas a conseguir ingenieros argentinos mucho más baratos y del mismo nivel que los norteamericanos. Sí. ¿No? De hecho, muchos argentinos que se van a Estados Unidos triunfan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no vas a poder conseguir? Hoy las comunicaciones existen, hoy tenés la posibilidad de hacer todo lo mismo. Lo que no tenés en Argentina es seguridad jurídica, es impuestos bajos, es una desregulación para que te permitan hacer cosas, que no te traben permanentemente. El Estado, que ellos ya dicen el Estado presente, es el Estado invasivo, ¿no? Que te invade el interior de tu casa. Entonces, tenemos que liberar a la gente. Si liberás a la gente, el éxito va a ser tremendo. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde los cerebros son brillantes, y los que pueden se van. La época en que yo me vine para Dubái, fue la época en la que olí que otra vez empezábamos a caer y mucha gente me decía, bueno, sí, andate, vos siempre querés vivir afuera, hablas inglés, hablas portugués, etc. Pero mucha gente me decía, no, quédate, que tenés que luchar por tu país, que acá se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro. Y yo le digo, bueno, pero... Un segundo que cierro la puerta porque está haciendo mucho ruido.
Ahora que estamos desde nuestras casas, viste, Sí. que hay que convivir en la cuarentena. Sale el perro ladrando atrás, ¿viste? Sí, 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 sí. Se te cae el cuadro, no sé. Tal Este, cual. entonces, mucha gente te dice, pero ¿por qué no te quedaste en tu país a luchar? ¿Qué querés por qué venís con tus ideas ahora? Y qué sé yo, ¿quién te pensás que sos, que vos vivís afuera y no sabés la realidad de acá? Le digo, no, justamente por vivir afuera y por viajar por el mundo y por comunicarme en varios idiomas con las personas y entender diferentes puntos de vista, al ir de vacaciones a Argentina de vez en cuando, uno se da cuenta que hay muchas cosas por cambiar y que si no empezamos diciéndolas, si yo me callo, soy un hipócrita en realidad. Pero la gente, cuando uno le dice lo que tiene que hacer, a veces piensa como que uno se quiere dar de sábelo todo, o de que, no, vos porque estás afuera y qué sé yo, y bueno. Entonces, es difícil charlar con muchas personas en Argentina. A mí me cuesta a veces hacerles entender de que si no cambian ellos primero, cositas básicas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que pasás en rojo y después querés coimear al policía para que no te haga la boleta. No esperes que después tu político no haga también lo mismo cuando esté en el poder. O sea, no sé si me entendés en esa parte. Somos como un poquito corruptos todos y cuando somos adolescentes siempre el más cool es el que consigue las respuestas de las pruebas, el que no estudia, el que está siempre bebiendo o fumando, y todo está súper bien y el más vago de todos siempre es el héroe, ¿no? En la escuela o en el colegio. Pero después cuando llegamos a la adultez, empezamos a reclamar de que hay corrupción y de que nos estafaron y de que cosas, porque seguimos en la misma. Y si sabes que no te van a agarrar, delinquís, Sí. ¿no? Y eso pasa en la política. Sí, son temas que vienen de antaño también. Alberti decía, ¿no?, que pareciera que somos holgazanes por naturaleza, por las facilidades que tuvo la Argentina y demás. Pero yo creo también que estamos llegando a un momento donde la propia crisis hace reflexionar a las personas. Entonces, ahora se están juntando dos aspectos. Uno que es el combate cultural o la batalla cultural, o si querés el debate de ideas que venimos haciendo todo un grupo de gente desde hace 2 décadas. Y muy fuertemente en la última década, donde se suma Milei, se suman algunos nuevos exponentes feroces, diría yo, del liberalismo, Sí. y que han derrumbado una cantidad de barreras ideológicas, ¿no? Entonces, se suma eso a la enorme crisis en la que está entrando la Argentina, que es enorme. Este año la caída del PBI va a ser de más de 12 puntos. Sí. Pero aún con la recuperación del PBI de los próximos años que espera el gobierno, que yo creo que no va a ser como ellos creen que van a tener 3 años seguidos de crecimiento, yo creo que nosotros vamos a tener una W y vamos a volver a caer. Sí. Pero aún con los números de ellos dicen, cuando termine Fernández, según su propio presupuesto, cuando termine el mandato de los 4 años de Fernández, vas a estar 3,6% por debajo de donde terminó Macri. Y Macri estuvo por debajo de donde terminó Cristina. Y Cristina terminó por debajo de su primer gobierno. Sí. Entonces, cada gobierno nuevo, los últimos gobiernos, terminan por debajo del gobierno anterior. Entonces, la caída es tremenda y ahora estamos llegando a un punto que es demasiado grave. Es decir, el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, cómo se fue achicando el sector privado, la fuga de capitales de la Argentina, la fuga de cerebros, de talentos, de jóvenes talentosos, está siendo dramática, te diría. Con lo cual, con todo ese dramatismo, también es una enorme oportunidad de cambio. Y yo creo que el año que viene, que es el año electoral, ahí vamos a tener una enorme oportunidad de mostrar si logramos lo que veníamos hablando contigo, ¿no? Esto de unir a la centroderecha, de que tengamos, cuando hablamos de centroderecha hablamos del liberalismo, que para mí está en el centro, y después todas las derechas, porque digamos todos los que no se consideran de izquierda, para poner o sea, todo lo que está a la derecha de la izquierda, por decirlo de alguna manera, incluyendo el centro. Sí. Entonces, toda esa gente que pensamos muy parecido, con un montón de matices, con diferencias, sí. Porque por supuesto no todos van a pensar igual en el tema del aborto, va a ser una discusión que tendremos entre nosotros, interna, es decir, que no tenemos que dividirnos por eso, sino que tenemos que estar todos juntos los que queremos tener un país desarrollado normal, ¿no? Como un país
equivalente a Nueva Zelanda, Irlanda, Europa, Estados Unidos, a los países que funcionan, a Japón, Australia. Hay tantos modelos que podemos utilizar de países que funcionan. Bueno, esos son nuestros modelos. No es el Congo, no es Haití, no es Cuba ni Venezuela, ¿no? Entonces tenemos que apuntar a lo más alto y perfectamente podemos llegar a lo más alto. Y simplemente hay que cambiar las instituciones. Sí, es súper interesante lo que me estás diciendo. Otra cosa que te había escuchado es el tema del dólar. Para salir de esta cosa feroz que el peso no para de caer y el dólar no para de subir, si dolarizamos la economía, ¿cómo afectaría eso el tema de empezar a exportar? En realidad, cuando uno mira, tener el dólar sería tener moneda sana. Luego Claro, puedes sí. tener competencia de monedas y tener diversas monedas y que cada persona elija la que quiera. Lo que pasa es que en Argentina vamos a elegir el dólar, porque la gente elige Sí, el dólar. sí, sí. No es que lo decido yo, sino que lo decide la gente. Eso. Y entonces quedás en la órbita del dólar. Para exportar necesitas competitividad. Entonces la gran falacia que hemos tenido en Argentina, que competitividad es sinónimo a devaluar, o que devaluar te da competitividad. Eso es falso, Sí. es una gran falsedad. La competitividad te lo da tener, al contrario, tener una moneda sana, tener baja inflación, tener apertura económica que te permite comprar los productos internacionales al mejor, y la tecnología internacional al mejor costo posible, sin tener bajas barreras de arancelarias, por supuesto, es decir, una economía totalmente abierta. Y luego tenés que tener impuestos bajos, eso es competitividad. Tienes que tener una desregulación para no complicar la producción y todo lo demás, que también eso es mayor productividad. Y luego tienes que tener capacidad en tu mano de obra, calidad en el diseño y demás. Todo eso es tecnología, eso es competitividad. Creer que por devaluar vas a generar competitividad, devaluar implica bajar los salarios. Y bajar los salarios no es competitividad, No. es simplemente pobreza. Y no es cierto que los países más pobres son más competitivos. Al contrario, te diría que tenés países como Alemania, que es súper competitivo y tiene salarios altos y moneda fuerte. Entonces no es un tema de que vas a exportar más porque tenés una moneda débil. Exportás más con una moneda fuerte, buenas instituciones, reglas de juego claras, estables, ¿no? Y que puedas invertir, tener mayor tecnología y mayor capacidad de la mano de obra y creatividad y demás. Es decir, que cambiar completamente la realidad. Una vez que sacamos esa excusa de la devaluación, solamente te quedan los demás factores que son los reales, ¿no? Entonces, si no, lo que tenemos es una moneda que ya le sacamos 13 ceros, cada cero perdió 90% de poder adquisitivo. Ahora le sacamos en realidad 2 más, que todavía no le sacamos los ceros, pero ya el dólar vale más de 100 pesos, ¿no? Un dólar. En realidad el dólar está más o menos siempre en el mismo lugar, lo que se devalúa es el peso. Por eso necesitamos cada vez mayor cantidad de pesos. Ahora ya estamos en 140. O sea que estamos hablando de que tenemos otros 2 ceros que hemos perdido. Es decir que desde el 2001, que salimos de la convertibilidad, 2 veces perdimos el 90% del poder adquisitivo. Y ya ahora vamos a ir por perder de nuevo el 90% del poder adquisitivo en los próximos 2 o 3 años. Es decir, ese es el nivel de inflación que tiene la Argentina y de devaluación de la moneda. Sí, es muy triste porque teniendo tanto potencial, caer tan bajo. ¿Cómo podemos los ciudadanos argentinos luchar contra todo esto? O sea, la restricción de las libertades, la pérdida del valor del dólar, o del peso, mejor dicho, la suba del dólar, el hecho de que te vengan a usurpar tu campo, tu casa, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto con el COVID también, que en algunos lugares que no hay máscara, en otros sí, y la gente sale a protestar, y entonces, ¿por qué te parece que una forma de protestar pacíficamente sería ir afuera de las casas de los políticos y no dejarlos dormir? ¿Cómo se dice? Con cacerolazos. Y hasta que ellos no cambien o renuncien o se bajen los sueldos, no sé, es la idea que se me ocurre a mí, porque la verdad que salir a rellenar la 9 de julio
si bien cuando vamos los de derecha o los del medio a protestar, las calles quedan limpias y no se rompe nada, es como que nunca le importa nada a este gobierno que tenemos ahora. ¿Cómo superan las marchas? Mi sensación es que las marchas sí les importan. Lo que pasa es que lo que importa es la cantidad de gente que se sume a las marchas. Por ejemplo, la vez anterior, en el gobierno anterior de Cristina, hubieron varias marchas importantes, pero hubieron 3 muy grandes. Y esas 3 frenaron 3 avances de Cristina muy importantes. La del 13 de septiembre frenó la reforma de la Constitución. La que fue después el 8N, que fue masiva. Yo estoy pensando que el 8N de este año debiéramos hacer una marcha masiva también para conmemorar aquella marcha, porque tenemos los mismos problemas ahora. Sí. En ese del 8N el avance era sobre la prensa libre, y defendimos la prensa libre. Y después el 18A, que fue un 18 de abril, que ahí defendimos a la justicia contra el avance del cristinismo, de justicia legítima y demás. Y funcionó, pero funciona cuando sale 1 millón de gente a la calle. Cuando 1 millón de personas salen a la calle y reclaman, ahí realmente se dan cuenta que perder el dominio de las calles para el cristianismo es grave. Y yo creo que ahí tenemos que estar, nosotros tenemos que estar en la calle. Pero también hay que ganar elecciones. Entonces hay que hacer lo que decía Cristina, que es armar partidos y ganar elecciones. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando de armar un partido ahora que nosotros, vos me preguntabas de qué manera participar. Y yo estoy invitando a todo el mundo a participar en Unidos, ¿no? Porque Unidos es un partido nuevo que estamos creando con Manuel Adorni, con Gustavo Segre, con Lacha Lázaro y con Antonella Martí, con una cantidad de gente, donde no es un partido de caudillos, sino que al contrario es un partido de participación ciudadana que con las nuevas tecnologías, con el teléfono vas a poder votar desde tu casa, no necesitas estar en los comités, en la rosca, como llaman política y demás, sino que es para el ciudadano común, el que está trabajando, el profesional, el que está, el obrero, cualquiera que está en una obra trabajando, bueno, en un ratito de descanso podés participar de tomar las decisiones de a quién elegir, vamos a elegir de abajo hacia arriba a las autoridades. Por eso no es un partido de caudillo, que yo soy el caudillo y sumate, sino que es un partido sumate y vamos a elegir nuestras autoridades. Esas autoridades no van a poder ser candidatos y después vamos a elegir los candidatos. Y por supuesto vamos a ver cuánto vamos a tardar, porque puede tardar bastante tiempo en ser efectivo todo este proceso, pero ya vamos a participar en el próximo, porque además vamos a ir a una interna mucho más amplia con toda la centroderecha, en las PASO. Entonces, la idea es ir junto con López Murphy, con Kachanowski, con José Luis Espert, con Gómez Centurión, con Victoria Villarruel, con toda la gente con Cynthia Houghton, que piensa como nosotros, defendiendo la vida, la libertad, la propiedad privada, con distintos matices y demás. Bueno, creo que esa es la manera, ¿no? Participar. Necesitamos que los jóvenes participen masivamente en la política. ¿Cambiemos entraría en todo esto también? ¿O ellos, no en el 2021, claramente, porque Cambiemos primero tiene que resolver una interna muy grande que tiene. Nosotros decimos que queremos algo de centro-derecha. Y Cambiemos hoy no es centro-derecha. Hoy Cambiemos gobernó desde la centroizquierda, te diría, y tiene todo un grupo muy grande de personas que son intervencionistas, como Larreta, como Carolina Stanley, que hay una cantidad de gente, Marcos Peña, que realmente tiene una visión diferente. Ahora, hay una parte de Cambiemos que sí sería interesante que se sume con nosotros, como por ejemplo Patricia Bullrich, o Miguel Brown. Hay muchos que sí son más liberales y que son más de centro-derecha y demás. Tal vez el problema que tiene Argentina es precisamente que los partidos son demasiado amplios y aideológicos, y yo creo que hay que defender principios claros. Por ejemplo, hay 2 morales bien distintas, bien diferenciadas. Una moral es la moral de la justicia social, y la otra es decir, la moral de la justicia social es sacarle al que produce para darle al que no produjo nada. Y la otra es la moral de creer que uno es dueño de sí mismo, y si sos dueño de vos mismo, sos dueño de lo que producís. Entonces no está bien que te saquen lo que vos producís para darle al que no produjo nada. Diferente es si vos se lo querés dar, voluntariamente, perfecto. Eso está muy bien, y haces ONGs, haces una cantidad de formas de ayuda para al que está en una situación
de retraso de cualquier tipo de punto de vista, ¿no? De retraso desde el punto de vista de las habilidades o de la producción o lo que fuere, y lo podés ayudar. Y por supuesto, produce dos tipos de países completamente diferentes. Y esa es la gran división que uno debería tener. ¿Estás a favor de la justicia social o a favor de la moral, donde cada uno es dueño de sí mismo? Esas son las dos grandes, libre y responsable de sí mismo, ¿no? Lo cual no significa no puede haber cooperación, porque toda cooperación tiene que ser voluntaria. Esa es la gran diferencia. Es decir, las ideas de la libertad versus las ideas del socialismo o la socialdemocracia. Ese debería ser para mí los dos grandes grupos que se ponen. El problema es que el peronismo tiene las dos cosas, y Cambiemos tiene las dos cosas, y el radicalismo tiene las dos cosas. Entonces no servía. En cambio, nosotros queremos claramente diferenciar esto, porque creo que los países avanzan un paso con la derecha, un paso con la izquierda, un paso con la derecha, un paso con la izquierda. Cuando todo es confuso, todo se cae para la izquierda. Y ahí terminás en Argentina. Perfecto. Contanos, Agustín, porque este video va a quedar online, así que mucha gente lo va a escuchar y les va a gustar tus ideas, las mías, las de los dos, y van a querer buscar más. ¿Cómo te encuentran en Unidos? ¿En qué redes sociales? ¿En YouTube? Nombranos un poco eso, así queda ya registrado de a dónde la gente puede ir para sumarse, ¿no? Para ¿cómo se dice? Afiliarse. Pueden buscar www.unidosargentina.org. Para afiliarse es afiliate.online, y ahí ya tienen el registro. Después tenemos un sistema de jóvenes y voluntarios y demás que van a buscar la ficha escrita y firmada, pero necesitamos que se afilien también online, porque los votos van a ser online. Te vamos a registrar a cada persona con su teléfono, con su mail, con su nombre, con su DNI, y ahí vas a tener la posibilidad de participar en las decisiones del partido. Y después nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, siempre Unidos Argentina. Nos van a poder encontrar por todas las redes sociales. Sí, yo ya lo sigo a casi todos, ya todas las provincias, Unidos Formosa, Unidos Mendoza, por todos lados. Pero quédate tranquilo que por mi lado... Pues ya tenemos como 250 grupos. Sí. Por mi lado voy a intentar unir a los argentinos que estamos afuera del país. Te me congelaste. Sí, te decía que ya tenemos más de 250 grupos en todo el país, ¿no? Que todavía no necesitamos multiplicar, porque la idea es que esto sea una cosa federal. Buenísimo, esa es una participación buena que pueden hacer también, porque parte de lo que pueden hacer también los que están afuera es ayudar con fondos, aunque sean pequeños aportes, que siempre ayudan, porque la verdad es que todas estas cosas tienen también un costo. Claro, tiene un costo de que la gente que está dedicándose full time, y tiene un costo cuando tenemos que llenar las fichas. Son un montón de cosas que tienen cierto costo, y tal vez los que están afuera, que tienen monedas duras, dólares, euros, etcétera, en Argentina $1 vale. Entonces cualquier aporte que puedan hacer es muy valioso, y es una forma también de estar vinculados con Argentina. Pero por supuesto participar también en las decisiones y afiliarse desde afuera. También se puede votar desde el exterior. Me parece genial contar conmigo, lo que pueda aportar. Yo obviamente sigo estudiando todos estos libros que hemos nombrado, y aparte, bueno, yo apoyo un pequeño orfanato que hay en mi ciudad. Yo soy del Chaco, de Sáenz Peña, Chaco. No sé si has andado por el Chaco. Sí, estuve en el Chaco, estuve en Sáenz Peña en un piquete que hicimos en el 2007, por ejemplo, me acuerdo, con el tema de la 125. Sáenz Peña es una zona agropecuaria muy linda. La verdad es que sí, yo he estado la verdad que recorro bastante el país. Es, la segunda provincia más pobre del Chaco, entonces hace bastante tiempo ya que yo vengo apoyando a este lugar, porque bueno, para mí los niños y los viejitos son nuestro mayor tesoro, siempre lo digo. Los niños porque son el futuro, y los viejitos porque podemos aprender de sus historias y de sus experiencias. Por eso que también no estoy a favor de la eutanasia, obviamente. Así como estoy en contra del aborto, ¿no? Pero primero, bueno, obviamente con mi dinero, con mis cosas, con lo que pude recuperar de mi casa o de mi departamento, lo que sea, siempre apoyando este lugar. Y después cuando lancé el libro, yo lancé un libro en el 2017 en Amazon, con poesías, canciones y esas cosas, así mezclado con fotos.
y decidí donar el lucro de ese libro para este lugar también. Entonces, ahí es que está la verdadera caridad para mí, ¿no? De mi propio esfuerzo, de mi propia creatividad, de mi propia capacidad de generar recursos, ese resultado lo encamino para, ¿cómo se dice?, ayudar a mi sociedad, ofrecer algo a mi sociedad. O sea, si yo no tengo nada, tampoco puedo ayudar a nadie. O sea, ahí que está. Por eso que siempre fui, como vos decís, empoderarte vos mismo, tener algo que darle a tu sociedad, a tu comunidad, ¿no? Y bueno, como siempre me están apareciendo estas ideas de hacer cosas. Una vez, mi padre es locutor de radio. No sé si te han llevado a la radio cuando estuviste en Saespeña, pero LT16 o Radio Saespeña le llaman ahora. Hace muchísimos años mi papá trabaja allá. Entonces, cuando yo en una de mis vacaciones lo invitaron a dar una charla en una universidad y yo justo estaba ahí y me dice, vení conmigo, así a los chicos que están empezando esta carrera que es comunicación social, le hablas un poco de tus estudios de publicidad y de cómo terminaste volando por el mundo, ¿no? Así que cuando fuimos, él, bueno, contó toda su historia de cómo fue su carrera de locución. Y aparte tengo una hermana que trabaja en Canal 7 en Buenos Aires, así que también vengo de familias de periodistas. Y yo estudié publicidad y marketing, entonces estamos todos ahí en la parte de comunicación. Y una de las cosas que justamente le decía a los chicos, es lo que un poco me decías vos hace un rato, no se queden con los libros que le dan acá en la universidad, investiguen. Ahora tienen en la palma de su mano la historia de la humanidad y trillones de cursos online gratis. O sea, ni siquiera tenés que pagar $1 por aprender un poco de inglés o un poco de portugués o un poco de Excel o PowerPoint, ¿no? Para hacer una presentación, ahora que se usa para todo, ¿no? Y bueno, y le expliqué un poco de esta cosa, le mandé o sea, puse un poco de condimento de liberalismo, sin hablar de política. Y cuando nos fuimos con mi papá y la profesora que nos llevó y el director de la institución, era una universidad privada, me dice, ¿usted dio clases? Yo le digo, no, nunca di clases, a no ser de español en Brasil, cuando vivía en Brasil, pero dice, no, porque usted le explicó a los chicos tan bien las cosas así. Fueron unos ejemplos tan simples de entender, entonces como si fuera cuando dice, viste, Milei, te lo explico con palitos, ¿viste? Así. Tal cual. Y nada, me sentí muy bien. La verdad que es muy lindo. Sí, yo creo que son ejemplos muy lindos porque hay que mostrar. Una cosa es creer en el derecho individual y otra cosa es ser que no pensás en los demás. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Está muy bien como lo dijiste, porque la única caridad valedera es la que haces con tu propio bolsillo. Claro. Y no con el bolsillo de los demás. No. Así que Alberto, bueno, un gustazo enorme. El tiempo. Sí, mil gracias. Ya vamos a dejar acá en los comentarios, en la descripción del video, todas tus direcciones para que la gente te siga o me siga o viceversa. Y bueno, muchos éxitos y más adelante te voy a contactar y vamos a seguir hablando tal vez de otros temas que no hemos podido tocar ahora, si nos dan los tiempos. Muchas gracias. Bueno, excelente, Alberto, la verdad, un gustazo enorme, me encantó conocerte, un gran abrazo y ojalá un día nos encontremos en persona. Ya nos vamos a encontrar, no te preocupes, me voy a afiliar y desde afuera los ayudo como pueda. Gracias. Muchas gracias, excelente. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Gracias.